Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Nuevamente haciendo un videito para poder comprender aún más la voluntad de Dios. Y esta noche tenía ganas de compartirles algo que me pareció muy lindo, muy bonito, sobre una historia que Jesucristo a través de sus discípulos se dejó plasmada en el capítulo de Marcos número 10, versos 46 al 52, y se refiere al ciego Bartimeo cuando recibe la vista. Es un hermoso pasaje, es una hermosa historia en donde el ciego Bartimeo, tras haber estado seguramente viendo, en algún momento va perdiendo la vista hasta quedar ciego. Y resulta que cuando él mismo se entera de que Jesucristo, saliendo de Jericó junto con sus discípulos y una multitud, iban a pasar por ese camino, él se apresuró para poder ir a su encuentro. Había escuchado, él era ciego, pero podía oír bien. Y resulta que cuando oye que Jesús está pasando por el camino, comienza a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y es verdad que nosotros a veces, cuando pasan cosas en nuestras vidas, cuando nos alejamos de los lugares en que estamos acostumbrados a permanecer, a estar con hermanos que nos ayudan con su fe, que nos instruyen inclusive con su sabiduría, es fácil retener la visión que queremos tener, que queremos hacer, en definitiva, para el trabajo de Dios. Pero como este tiempo las iglesias se cerraron, los lugares están vacíos, desiertos, nos quedamos en casa, estamos tal vez con herramientas propias para poder seguir adelante, tal vez sea muy fácil que nuestro espíritu decaiga, que perdamos la visión, que nos desenfoquemos de Jesús, de que sea solamente en algún momento del día en donde nos podemos conectar. Y es fácil caer en el olvido, tal vez en la frialdad, y no poder producir lo que queremos producir para Dios. Pero lo que nos deja esta historia de Bartimeo es una historia muy linda, es un resultado muy lindo que se puede replicar en nuestras vidas. Y dice que Bartimeo, cuando escucha a Jesús, así como escuchamos nosotros cuando prendemos la tele, cuando vamos a YouTube, cuando abrimos el WhatsApp y vemos que algún hermano está hablando acerca de Dios, ese oír nos pone con mucha alegría, nos hace sentir muy bien, hace que empecemos a recordar cosas y nuestro corazón empieza a rebosar de alegría. Y dice que Bartimeo, cuando oye que Jesús pasa por el camino, empieza a dar voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Levanta su alabanza, levanta su voz, empieza a buscarlo a Jesús para poder beneficiarse de lo que él estaba queriendo para su vida, que era recobrar la vista, por supuesto. Evidentemente era eso. Pero enseguida, en el versículo que sigue, en el 44, dice que muchos lo reprendían, muchos le decían que se callase: cállate tú, Bartimeo, no hables, no molestes al maestro. Y eso es lo que sucede a veces cuando estamos buscando a Dios o cuando querés buscarlo a Dios. Muchos se levantan acusándonos con el dedo, diciéndonos: eres un hombre pecador, no tienes oportunidad de acercarte a Jesucristo, tu vida nunca va a cambiar. Gente que tal vez recibimos esa respuesta también, inclusive hasta de aquellos que ministran las iglesias, porque saben mucho, conocen mucho de la palabra de Dios, pero tienen poca misericordia de aquellos que están buscando, así como Bartimeo estaba buscando a Jesucristo para recobrar la vista, para recobrar la visión. Y muchos de ellos que acusaban a Bartimeo comenzaron a callarse, porque él mismo levantó aún mucho más, dice la palabra de Dios en el relato, aún mucho más levantó la voz y dijo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y es hermoso esto, porque hoy la tecnología
nos acerca muchas herramientas para nuestra vida, fundamentalmente aquellas herramientas que se relacionan a la música. Y yo no sé si Bartimeo estaba cantando en ese momento, pero Bartimeo levantó la voz. Y cuando uno levanta la voz, cuando uno levanta la alabanza, Dios escucha. Dios se deleita cuando alguien está alabando, alguien está adorando. Y hoy, como te venía diciendo hace un momento, la tecnología nos da muchas herramientas para poder adorar a Dios, cantar alabanzas, aunque no nos salgan bien, pero podemos cantar alabanzas, podemos tener un tiempo de alabanza con nosotros mismos, a través de los auriculares, a través de la música fuerte. Levanta el volumen de tu alabanza porque Dios escucha. Y es verdad esto porque inclusive en el versículo que sigue dice que Jesús se detuvo en el camino, se detuvo de la manera en que escuchó su voz, escuchó su nombre, escuchó la voz de Bartimeo alzándola muy fuerte, clamando a Jesús, y Jesucristo se detuvo. Y yo te digo una cosa, cuando clamamos a Dios, Dios pone su oído y escucha. Así como cuando vamos por la calle, bueno, hoy no podemos andar por la calle porque estamos con restricciones para andar caminando por la calle, pero cuando escuchás tu nombre, enseguida te das vuelta para ver quién es, Leo, Karina, Carlos, Jorge, el nombre que sea, enseguida nos damos vueltas y más es de la pertenencia de cada uno. Y Jesucristo escuchó su nombre, escuchó los gritos que daba Bartimeo y se frenó en el camino y lo mandó a llamar. Lo mandó a llamar. Esto es hermoso porque hoy Dios nos está llamando. Jesucristo, a través de su gran corazón, de su gran amor, nos está llamando a cada uno de nosotros. Y dice que Jesús, cuando se detuvo, tal vez se fue un poquitito más al costado, se quedó allí esperando, le dio indicaciones a sus discípulos, a aquellos que estaban con él. Jesucristo les dijo, tráiganlo. Nos mandó a llamar, ¿no es cierto? Y lo llamaron al ciego, se acercaron a Bartimeo, los discípulos, y le dijeron, ven, el maestro te llama, enderézate, levántate, él te llama, dice el relato bíblico. Tal vez una persona ciega que le dicen que tiene que ir a un lado, se le dificulta un poco porque al no tener visión, no tener visión directamente, no ver nada, tal vez tambaleando comenzó a levantarse y le dijeron, ten confianza, Dios te llama. Esa es la confianza que tenemos que tener cuando Dios nos llama a nuestro corazón. Es esa pequeña chispa que el Espíritu enciende en nuestro corazón y en nuestra vida y que hace que nosotros nos levantemos, aunque tambaleándonos tal vez. Muchas veces caemos en esa amargura, en esa duda, en esa tristeza, sabiendo de que Jesucristo está pasando al lado nuestro y no queremos perder la oportunidad y clamamos con voces y Jesucristo se detiene y nos llama, pone esa pequeña chispa en nuestro corazón a través de su Espíritu para levantarlo, para encandecerlo y nos falta confianza. Pero estos discípulos le dijeron, ten confianza, levántate, Él te llama. Tenemos que levantarnos. Tenemos que tener confianza de que Jesucristo cuando nos llama para favorecernos, nos llama para darnos amor, nos llama para aclarar dudas, nos llama para perdonarnos, nos llama para enderezarnos, para estar en el camino. Así como estaba Bartimeo en el camino a un costado y Jesucristo pasaba por el camino, Jesucristo nos llama para que vayamos en el camino de Jesucristo, en el camino correcto. Y Bartimeo estaba allí, estaba al lado del camino, estaba esperando, estaba expectante, dio grandes voces, hizo que se detuviera Jesucristo. Dios siempre escucha la oración de aquel justo que lo clama con amor y lo mandó a llamar para que venga el camino. Y entonces Bartimeo se levantó, seguramente trastabillando-se, se quitó la capa, dice, se levantó y fue a Jesús. Y esa capa que tenían los pobres en aquel entonces, que era un símbolo de la pobreza, y el pecado es un símbolo de la pobreza espiritual,
me hace pensar de que cuando nos llama Jesús tenemos que sacarnos todas las capas que tenemos. Y no son capas como la cebolla, sino son capas que las tenemos nosotros y que nos abrigan. Y que no nos damos cuenta, o que sí sabemos, pero que nos da miedo largarlas. Capas de pecado, capas de angustia, capas de odio, capas de egoísmo, capas de soberbia, capas de sabiduría, de saber más que otro, o querer saber más que otro, capas inclusive de vergüenza, de ladrones, de homicidas y de muchas otras cosas más. Pero Bartimeo, así como Jesucristo lo llamó, Bartimeo se sacó esa capa, la capa que tenía en sus hombros, y fue al encuentro de Jesús. Y Jesús lo recibe con ese amor que recibe a todos, pero también con ese mismo amor tiene mucho respeto por nosotros, porque a Bartimeo no le dijo enseguida que recobre la vista, sino que le dijo: ¿qué quieres que te haga? Es una palabra que me llama mucho la atención. ¿Qué quieres que te haga? Y por supuesto Bartimeo le dijo que yo recobre la vista. Pero Jesucristo en esa pregunta no respeta. Si quieres permanecer en el pecado, Jesucristo simplemente te va a llamar, pero no va a producir esa bendición que estás esperando, porque todavía hay pecado, todavía está esa capa en tus hombros que no quieres largar. Entonces Jesucristo te pregunta: ¿estás dispuesto a abandonar esa capa, a unirte al camino como lo estaba haciendo Bartimeo y a seguirme, como termina este relato bíblico? Entonces, cuando Bartimeo le dijo que yo recobre la vista, Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. No le dijo enseguida: recobra la vista, ahora ves. Simplemente le dijo: tu fe te ha salvado. Fue a buscar al lugar indicado la solución para su corazón, para su angustia, para su duda. Y dice luego el relato bíblico: y enseguida recobró la vista. Empezó a ver, empezó a sentir, empezó a conocer, empezó a abrir su corazón a una vida espiritual inimaginada, una vida espiritual de la cual a través de este capítulo también te invito a vos a que lo hagas, para que abras tus ojos. Tal vez estés yendo a alguna iglesia, tal vez estés en la fe de Cristo, pero tal vez tus ojos todavía están cerrados, todavía no estás viendo toda la hermosura y la preciosura que es estar en Jesucristo, ser perdonados y tener un corazón en Jesucristo. Por eso Jesucristo le dijo: tu fe te ha salvado, porque fue a buscar en el lugar correcto, lo puso en el camino correcto, porque aquí termina el relato y le dice que cuando seguidamente recobra la vista y puede ver, le siguió a Jesús en el camino. Él estaba al costado del camino, escuchó de Jesús, el ciego, se apresuró porque era una oportunidad única, una oportunidad maravillosa que tenía, clamó, alabó, levantó su voz, hizo que Jesús se detuviera, de tal manera de que cuando Jesús se detiene, lo manda a llamar, él va, acude, se quita la capa, le pregunta a Jesucristo si estaba seguro de lo que estaba haciendo: ¿qué quieres que te haga? Y Bartimeo le dijo que yo recobre la vista. Y Jesucristo, conociendo ese corazón como el que conoce el tuyo, como el que ha conocido en mí, como el que ha conocido en mucha gente, le ha dicho: tu fe te ha salvado. Pero Bartimeo, con esa fe, con esa salvación a cuesta, se levantó, miró alrededor y dijo: este es el camino correcto. Este es el camino que hoy te estoy invitando a que recorras, el camino que escogió Bartimeo, que aún ciego sabía que había un camino que lo podía llevar a ver físicamente y a ver espiritualmente la salvación tremenda y tan maravillosa que tiene Jesús para cada uno de sus amigos. Que esta noche tengas una muy buena noche, que Dios te bendiga, que puedas reflexionar y que puedas orar al Padre diciéndole que te perdone, que te anexe al camino y que puedas seguir a Jesús como tantos otros lo han hecho. Que Dios te bendiga mucho y que descanses.